La tarde era gris, de esas que no terminan de decidir si lloverán o no. Clara Molina, 34 años, estaba sentada en el suelo de su pequeño departamento, rodeada de papeles, facturas y una taza de café frío. Tenía el cabello recogido de forma descuidada y una camiseta vieja manchada con pintura. Acababa de terminar de lijar una estantería que pensaba restaurar para vender en línea. Había encontrado formas de sobrevivir desde que Diego se fue. El celular vibró a su lado. Un número desconocido. ¿Sí?, respondió sin mucho interés. ¿La señora Clara Molina de Fernández?, preguntó una voz masculina formal. Clara frunció el ceño. Soy yo. La llamo del grupo Soberana Seguros. Lamentamos su pérdida. Quería informarle que la solicitud del seguro de vida del señor Diego Fernández ha sido aprobada y el monto correspondiente será transferido en las próximas 48 horas a la cuenta registrada a su nombre. Silencio. Clara se incorporó lentamente, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo? El acta de defunción fue recibida hace 2 semanas. El proceso tardó un poco por la documentación extranjera, pero ya fue validado por la oficina central. Lamento mucho su pérdida, señora. El seguro cubría un monto de 500,000 reales. Clara se quedó de pie, inmóvil. Sentía la sangre bombearle en los oídos. Debe haber un error. Yo no he presentado ninguna solicitud y no tengo conocimiento de que mi esposo esté muerto. ¿No ha sido usted quien inició el trámite? No, no he sabido nada de Diego desde hace casi 8 meses. Se fue, me dejó. Pero, ¿muerto? Al otro lado del teléfono, el hombre guardó silencio por un momento. La documentación fue enviada desde São Luís, Maranhão, con una copia de su acta de matrimonio y sus datos bancarios. Todo parece en regla. El expediente venía a su nombre. Mire, entiendo que esto pueda ser un malentendido difícil, pero ¿está segura de que no fue usted quien presentó la reclamación? Clara miró su reflejo en el vidrio empañado de la ventana. Su estómago era un nudo. No estaba segura de nada. No del paradero de Diego, no de sus intenciones cuando desapareció, y mucho menos de quién estaría detrás de esa solicitud. El hombre aguardaba su respuesta. Ella tragó saliva. ¿Puedo ver esa documentación?, preguntó con voz más firme de lo que esperaba. Por supuesto, se la enviaré ahora mismo por correo electrónico. Clara colgó lentamente. El zumbido de la nevera era lo único que se oía en la habitación. Fue entonces cuando un pensamiento la golpeó como un ladrillo. Si Diego estaba muerto, ¿quién demonios había cobrado su vida en su nombre? 6 meses antes de aquella llamada, Clara aún se despertaba cada mañana creyendo que el amor era algo que simplemente se desgastaba con el tiempo, que lo de Diego no era frialdad, sino rutina, que no la tocara al pasar, que no le preguntara cómo estaba, que cenara en silencio o que se encerrara en el estudio hasta la madrugada. Era normal. Lo era, ¿no? El amor no siempre era como en las películas. A veces era como un mueble viejo que chirría pero no se rompe. Vivían en una casa modesta, en un barrio tranquilo de Campinas. Ella había dejado su trabajo como diseñadora gráfica freelance cuando Diego aceptó un ascenso en una empresa de logística. Él decía que iba a estar muy ocupado, que viajaría más, que alguien tenía que encargarse de la casa. Y Clara, que soñaba con tener un taller de restauración de muebles, pensó que era una buena oportunidad para intentarlo. Pero los viajes se volvieron más frecuentes. Al principio, eran 2 días en São Paulo, luego, una semana en Belo Horizonte. Después, viajes que no coincidían con ninguna reunión real. Una vez regresó oliendo a perfume caro. Clara lo notó al abrazarlo, pero no dijo nada. Se tragó la sospecha como si fuera culpa suya. Estoy agotado, Clara. Deja de buscarle doble sentido a todo, le dijo una noche, con los ojos cansados y el teléfono pegado a la mano. Las llamadas de trabajo a medianoche, el celular siempre en silencio, la clave cambiada. Una madrugada, Clara se despertó con un presentimiento. Diego no estaba en la cama, ni en casa. Lo llamó. Nada. Mandó un mensaje. Nada. Lo esperó toda la noche, abrazada a su propio cuerpo en el sofá, con la televisión encendida solo para no escuchar el silencio. Volvió al mediodía del día siguiente. ¿Dónde estuviste?, preguntó ella sin levantar la voz, como si supiera que gritar no cambiaría nada. No quiero discutir. No estoy en condiciones. No dio explicaciones. No pidió perdón. Se metió en la ducha y salió como si nada. Esa noche durmió en el sillón. 2 semanas después,
Clara encontró los cajones vacíos. La ropa de Diego, su maleta, su laptop, todo había desaparecido. Solo quedaban su cepillo de dientes viejo y una taza con la inscripción «El mejor esposo del mundo» que ella le había regalado en su primer aniversario. No hubo nota, no hubo mensaje, solo un vacío que se instaló en la casa como una humedad que lo impregnaba todo. Clara no lloró de inmediato. Estuvo en shock. Luego comenzó la parte práctica: el alquiler atrasado, las cuentas sin pagar, las tarjetas de crédito bloqueadas por falta de fondos. Descubrió que Diego había vaciado la cuenta conjunta 2 días antes de irse. Fue al banco. El asesor la miró con una mezcla de lástima y burocracia. La cuenta está a nombre de él. Legalmente, no hay nada que pueda hacer. ¿Sabe a dónde transfirió el dinero? A una cuenta en Marañao, respondió el hombre hojeando papeles. No tenemos más información. Marañao, un estado al noreste que ella apenas conocía, un lugar de playas hermosas, y ahora de respuestas imposibles. La depresión llegó en forma de apatía. Clara pasó días sin salir de la cama, sin contestar llamadas, sin comer más que lo necesario. Sus amigas intentaron visitarla, pero ella ponía excusas. No quería ser una víctima más. No quería escuchar el típico «te lo dije». Una mañana, después de 3 días seguidos sin ducharse, se levantó, se miró al espejo y se dijo: «Él ya te rompió una vez. No vas a dejar que lo haga de nuevo». Buscó trabajo. No era fácil, después de tanto tiempo fuera del mercado. Tomó lo que pudo: ayudante en una tienda de decoración. Por las noches recuperó sus herramientas, su creatividad. Empezó a reparar muebles viejos que encontraba en la calle o que le daban conocidos. Aprendió a venderlos en Internet. Poco a poco, los pedidos comenzaron a llegar. Unos pocos, pequeños, pero eran suyos. Vendió el anillo de compromiso, lo último que quedaba de Diego. Lloró cuando lo entregó en la joyería, no por él, sino por todo lo que ese símbolo había significado alguna vez, por todo lo que había perdido creyendo en una promesa que el otro rompió sin siquiera mirarla a los ojos. Pintó la pared del cuarto, cambió las cortinas, regaló la taza con la frase estúpida. Y cuando, una noche, después de una jornada agotadora, se permitió llorar con una copa de vino barato, se sintió más libre que nunca. Dolida, sí, cansada también, pero libre. Nadie, ni siquiera Diego, podía quitarle eso. Durante los meses siguientes, Clara aprendió a levantarse sin la presencia de Diego, sin su olor en las sábanas, sin la sombra de su ausencia, acechando en cada rincón de la casa. Había algo liberador en no esperar más excusas. Consiguió un trabajo mejor, asistente de ventas en una tienda de muebles de diseño, donde por fin su ojo detallista fue valorado. Allí conoció a Mariana, una mujer mayor que la tomó bajo su ala sin hacer demasiadas preguntas. Le enseñó sobre maderas nobles, tapicería, diseño escandinavo, pero sobre todo le enseñó a vender con elegancia y sin perder el alma en el intento. Tienes buen gusto, Clara, y buenos ojos. Solo necesitas creértelo un poco más, le decía Mariana con una sonrisa franca. Clara comenzó a pagar sus deudas poco a poco. Nada espectacular, pero cada factura saldada era una victoria personal. Cambió su número de teléfono, se cortó el cabello, reorganizó su espacio, pintó la puerta de entrada de azul marino como símbolo de su nueva etapa. Nadie se lo dijo, pero brillaba distinto. Sin embargo, la sombra de Diego no desaparecía del todo. Cada tanto seguían llegando cartas a su nombre, del banco, de una aseguradora, de un bufete de abogados. La mayoría eran sobre pagos atrasados o cuentas que él había dejado abiertas. Clara las abría por inercia, aunque le revolvieran el estómago. Necesitaba asegurarse de que no la arrastrara de nuevo a sus ruinas. Una mañana, al revisar el correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro, un recibo bancario. Una transacción hecha desde una sucursal en São Luís, Marañao. El nombre en la parte superior era claramente el de Diego, pero la firma al pie no era la suya. Era una burda imitación, casi infantil. Frunció el ceño. No tenía idea de por qué alguien le enviaría eso, ni cómo habían conseguido su dirección actual, porque se había mudado después de la separación. El documento era reciente, de apenas 2 semanas atrás. Tomó una foto y lo guardó. Una parte de ella quiso olvidarlo, tirarlo y seguir adelante, pero la otra
No podía ignorar la sensación punzante en la boca del estómago, esa mezcla de alerta y presentimiento. Días después, revisando unos papeles viejos para preparar su declaración de impuestos, encontró una carpeta olvidada con copias de documentos de Diego, entre ellos una hoja de una cuenta bancaria que ya no existía. Por curiosidad, comparó los números con el recibo misterioso. No coincidían, pero el nombre de la sucursal sí, la misma ciudad, São Luís, Maranhão. Volvió a mirar la hoja, esta vez con atención. Algo no cuadraba. Diego había cerrado esa cuenta justo antes de irse, pero ahora estaba haciendo transacciones desde una ciudad donde, hasta donde ella sabía, no tenía ningún familiar, ni trabajo, ni relación alguna. ¿Y si nunca dejó de mover dinero? ¿Y si fingió haber desaparecido? Pero en realidad solo se reubicó. Esa noche le costó dormir. La cabeza le zumbaba con preguntas. ¿Estaba Diego vivo? Claro que sí. Ella no tenía ninguna razón para pensar lo contrario. Pero entonces, ¿por qué alguien había presentado una solicitud de seguro de vida a su nombre? ¿Como si estuviera muerto? Comenzó a anotar en una libreta cada pequeño indicio que aparecía, algo que antes no habría hecho. Clara estaba aprendiendo a no ignorar su intuición. Poco después, una carta del banco la alertó aún más. La cuenta de Diego había sido oficialmente cerrada, pero no por falta de fondos, sino porque alguien había transferido todo el dinero a una cuenta en el extranjero. Ella llamó al número que figuraba en el documento. «Lo siento, señora», dijo el operador. «No podemos revelar información sobre cuentas que no están a su nombre». Clara tragó saliva. «¿Y si le digo que soy su esposa legal y que sospecho de fraude?» Hubo una pausa incómoda. Debería presentar un reclamo formal por escrito. Colgó sintiéndose estúpida, pero no rendida. En el trabajo empezó a usar sus almuerzos para investigar. Buscó abogados. Preguntó discretamente a Mariana si conocía a alguien de confianza. Llamó a la aseguradora, donde le confirmaron que efectivamente se había presentado una reclamación con documentación válida, certificado de defunción incluido. ¿Podría obtener una copia de ese documento?, preguntó Clara conteniendo el temblor en la voz. ¿Tiene una orden judicial? Clara colgó sin responder. Su corazón latía con fuerza. ¿Certificado de defunción? ¿Pero quién lo había emitido? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Sentía que caminaba sobre hielo fino. Todo parecía calmo en la superficie, pero bajo sus pies algo oscuro se movía. Esa noche sacó una caja del armario con los pocos recuerdos que aún quedaban de su vida con Diego. Fotos antiguas, cartas de cumpleaños, un reloj que él había olvidado. Tomó un retrato donde estaban juntos en la playa. Lo miró largo rato, preguntándose en qué momento él se había ido emocionalmente, mucho antes de empacar sus cosas. Quemó la foto en el balcón. El fuego consumió lentamente sus sonrisas congeladas, y mientras las cenizas se elevaban en la noche, Clara supo con certeza algo que le heló la sangre. Diego estaba vivo, y alguien estaba tratando de borrarla del mapa. La carta llegó un miércoles, cuando Clara regresaba del trabajo con una bolsa de pan y un ramo pequeño de lirios blancos, su autorregalo semanal. El sobre estaba marcado con un sello oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al principio pensó que era un error. Nunca había tenido trato con esa entidad, pero su nombre estaba allí, bien escrito, en tinta negra y con un número de expediente largo y críptico. Lo abrió sentada en el sofá, sin quitarse siquiera los zapatos. «Estimada señora Clara Reyes, nos dirigimos a usted como contacto legal y familiar registrado del ciudadano Diego Alejandro Moreno, quien fue reportado como fallecido el pasado 18 de marzo en un accidente automovilístico en una carretera rural en Paraguay. El informe consular confirma que el vehículo en cuestión quedó completamente calcinado y que no fue posible recuperar los restos de manera identificable. Adjuntamos copia del certificado de defunción emitido por las autoridades locales». Clara releyó el párrafo 3 veces. Paraguay. Lo siguiente era una copia escaneada del acta de defunción. Nombre: Diego Alejandro Moreno. Fecha: 18 de marzo. Causa: accidente vehicular. Observación: fallecimiento presunto por condiciones del accidente. Cuerpo no recuperado en estado identificable. Había una firma ilegible al final y un número de folio extranjero. Sus manos temblaban. No lloró, no se desmayó, no gritó. Solo se quedó allí, respirando como si el aire se le hubiera vuelto denso.
Diego estaba muerto, o eso decía el papel, pero algo en su interior, en sus huesos, no lo aceptaba. Había recibido un recibo de banco firmado por él 2 semanas antes del accidente. ¿Cómo podía estar muerto? Esa misma tarde llamaron a su puerta. «¿Señora Reyes?», preguntó un hombre trajeado, con una placa del Departamento Nacional de Seguros. Clara asintió en silencio. «Mi nombre es Samuel Torres. Estoy aquí por el caso de su esposo. Entendemos que usted figura como beneficiaria principal del seguro de vida que el señor Moreno contrató hace 2 años. El proceso de verificación ha concluido. El reclamo fue aprobado esta semana». Ella entrecerró los ojos. «¿Reclamo? Yo no presenté ningún reclamo». El hombre la miró con sorpresa. «¿No fue usted quien...?» «No», interrumpió ella seca. «No sabía ni que estaba muerto hasta hoy». Samuel vaciló, revisando los documentos en su carpeta. Aquí figura su nombre como beneficiaria. La solicitud vino desde Paraguay, pero con documentos que coinciden con su vínculo matrimonial. Un tercero pudo haber iniciado el proceso en su nombre, como abogado autorizado o gestor. ¿Y eso es legal? En casos internacionales, sí. Si los documentos coinciden y no hay objeción, se procede. Clara lo miró, incrédula. Sentía que la estaban arrastrando a un juego que no entendía. ¿Y ahora qué? Solo debe firmar esta aceptación. El monto asegurado es de $70,000. Podrá transferirse a su cuenta en un plazo de 15 días hábiles. La cifra la dejó muda. No era millonaria, pero era más de lo que había tenido nunca. ¿Y si no quiero aceptarlo? Tiene derecho a rechazarlo, por supuesto. Pero, señora, bajó la voz más suave, el dinero es suyo legalmente. Usted no ha cometido ningún delito. Está en su derecho. Clara bajó la mirada. Pensó en todas las noches sin dormir, en los trabajos dobles, en la soledad. ¿De verdad era tan simple? ¿Aceptar el dinero? ¿Cerrar la historia con una firma? Esa noche dejó la carpeta sobre la mesa, sin decidir. Caminó por el pasillo con los pies descalzos. El silencio le gritaba en los oídos. Pensaba en Diego, en cómo desapareció sin una explicación, en cómo ahora volvía a aparecer en un acta de defunción. Se sirvió una copa de vino y abrió su libreta de anotaciones. Volvió a leer la fecha del accidente, 18 de marzo. Revisó el recibo bancario que había recibido misteriosamente. Fecha, 4 de marzo. No fue posible recuperar el cuerpo en estado identificable. Repitió en voz baja. Podía ser cualquier cuerpo, podía ser cualquiera, o podía ser otra farsa de Diego. Pero, ¿qué ganaría él fingiendo su muerte? Y sobre todo, ¿quién presentó el reclamo a su nombre? 2 días después, firmó los papeles. No por ambición, ni por codicia, sino por algo más parecido a justicia silenciosa. Había sido su esposa legal. Había pagado las consecuencias de sus errores. Había sobrevivido. «Acepto», dijo con voz firme ante Samuel. «¿Está segura?» Clara asintió. «No mentí. No lo reporté muerto. Solo... no pregunté mucho». Firmó sin temblor en la mano. El dinero llegó a su cuenta la semana siguiente, y con él una extraña sensación de poder y también de vacío, porque aunque ahora tenía recursos, no tenía respuestas. Y Clara no era el tipo de mujer que podía dormir tranquila con tantas piezas sueltas. Clara no sabía si se sentía libre o simplemente flotando. El dinero del seguro no era una fortuna, pero fue suficiente para cerrar heridas prácticas. Pagó cada deuda que Diego había dejado a su nombre, desde la tarjeta de crédito hasta los servicios vencidos. Vendió los muebles viejos del departamento y alquiló uno más pequeño, más luminoso, en un barrio tranquilo donde nadie la conocía ni le preguntaba nada. Cambió su estilo. Cortó su melena larga por un bob moderno, se deshizo del color castaño opaco y lo tiñó de un rubio ceniza. Compró ropa que jamás se habría atrevido a usar antes. Ropa de alguien que toma decisiones, no que espera respuestas. Con lo que quedaba del dinero, invirtió en algo que llevaba años postergando. Abrió una pequeña tienda de plantas y flores con una amiga, un rincón cálido al que llamó Verde Clara. Cada hoja, cada raíz, era parte de ese nuevo ciclo que sentía que finalmente le pertenecía. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sonreía sin fingir. Sin embargo, algunas noches, al cerrar la tienda y caminar de regreso a su departamento, la sombra regresaba, esa sensación de que todo era demasiado ordenado para ser real.
Había firmado papeles sin entender por completo lo que significaban. Había aceptado una muerte sin pruebas. Había enterrado su pasado en un cajón sin comprobar que el cuerpo realmente existía. No mentí, solo no pregunté mucho. Se repetía esa frase como escudo, pero incluso los escudos se agrietan con el tiempo. Una tarde de martes, mientras organizaba una entrega para un hotel boutique, un hombre cruzó la puerta de verde clara. Alto, con barba mal afeitada, llevaba un cuaderno de cuero en la mano y una expresión tensa pero amable. «¿Clara Reyes?», preguntó. Ella, sin levantar la mirada de las macetas, respondió casi por reflejo. «Sí, me llamo Julián Herrera, soy periodista». Clara parpadeó. «Y estoy investigando una red de fraudes con seguros de vida». Su nombre apareció en uno de los expedientes más recientes. Todo el cuerpo de Clara se tensó. «¿Perdón?». Julián no se movió. No parecía agresivo. Tampoco llevaba cámara ni grabadora. «No vengo a acusarla, señora Reyes. Solo hay cosas que no cuadran, y creo que usted está en medio sin quererlo». Clara cruzó los brazos. «No tengo nada que decirle. Todo lo que hice fue legal. No inicié ningún reclamo. Solo firmé un papel». «Lo sé», asintió él. «Pero mire esto». Abrió su cuaderno y sacó una fotografía. Estaba impresa en papel mate, como las de antes. En la imagen, borrosa pero reconocible, un hombre salía de una gasolinera con una gorra calada y gafas oscuras. No era del todo claro, pero algo en su postura, en su andar, le heló la sangre. «¿Quién?», preguntó Clara con la voz temblorosa. «Tomada hace 3 semanas en Cacoal, norte de Brasil. Un informante aseguró que este hombre se hacía llamar Daniel Montero, pero algunos rasgos coinciden con registros biométricos de Diego Moreno». Clara dejó la foto sobre el mostrador. Su corazón latía con fuerza. «Eso no es prueba de nada», murmuró. «Lo sé. Por eso necesito su ayuda». Ella lo miró con recelo. «¿Qué gana usted con todo esto?». «Saber la verdad y evitar que otras personas estén siendo utilizadas como usted». Un silencio denso se instaló entre ambos. Clara sintió cómo la burbuja de su nuevo comienzo empezaba a pincharse. No había hecho nada malo, no había mentido, y sin embargo, ahí estaba, temblando, dudando, cayendo otra vez en el remolino que creía haber dejado atrás. «Si él está vivo», susurró. «Entonces, ¿quién murió en ese coche?». Julián no respondió. Solo la observó con esa mirada de quien ya sabe que ella no podrá dejarlo pasar. «Déjeme su contacto», dijo ella finalmente. «Si decido hablar, lo llamaré». Esa noche, Clara sacó la foto del cuaderno y la puso sobre la mesa de su comedor. Se sirvió una copa de vino y la observó durante minutos. La forma de los hombros, el perfil del mentón, la manera en que sostenía una botella de agua. Todo le decía que sí, pero su razón exigía pruebas. No podía seguir huyendo, no podía reconstruir su vida sobre una mentira, porque aunque hubiera flores frescas en su tienda y deudas saldadas en su cuenta, había un cadáver sin nombre en alguna parte y una historia sin final esperando a ser contada. Clara no podía dormir. Desde la visita de Julián, su cabeza giraba como un torbellino. Los cabos sueltos que antes había decidido ignorar ahora comenzaban a formar una red más siniestra de lo que habría imaginado. Revisó todo: viejos correos, recibos, cartas que había guardado sin abrir. En una de ellas, fechada apenas una semana antes de la supuesta muerte de Diego, encontró una notificación bancaria extraña. Un intento fallido de transferencia a una cuenta internacional había sido devuelto por error de titularidad. La cuenta no estaba a nombre de Diego, ni de Clara. Ese fue el primer indicio claro. El segundo llegó al día siguiente, cuando Clara decidió acceder al antiguo correo electrónico de Diego. Aún recordaba una de sus contraseñas. Después de algunos intentos fallidos, logró entrar. Lo que encontró la dejó helada. Un hilo de correos entre Diego y una mujer llamada Marina Torres, nombre que no conocía, detallaba una planificación meticulosa, fechas de viaje, documentos falsificados, incluso instrucciones sobre cómo provocar un accidente sin dejar rastro. En uno de los mensajes, Diego escribía: «Todo está listo. El seguro se liberará sin problemas. Solo asegúrate de que el dinero llegue a la cuenta de Montero. Clara no sabrá nada y si pregunta, ya estaremos lejos». Pero algo había salido mal. La cuenta destino fue bloqueada por inconsistencias. El sistema, sin alternativa, liberó el dinero a la titular legal, Clara Reyes,
aún esposa legal de Diego, y ahora todo el plan se tambaleaba. 2 noches después, Clara recibió un mensaje anónimo en su celular. Sabemos que tienes el dinero. No te pertenece. Queremos hablar. A solas. Nadie más. El número no tenía identificación. Clara lo leyó una y otra vez. No respondió, pero al día siguiente encontró un sobre en el buzón de su tienda. Sin remitente. Dentro, una foto. Ella cerrando la tienda. Otra en el supermercado. Una más en la ventana de su departamento, con bata. Un papel acompañaba las imágenes. No se trata de amenazas. Solo queremos lo que nos pertenece. No hagas algo estúpido. Clara tembló. Sintió cómo se le cerraba la garganta. Era real. La vigilaban. La presionaban. No había sido un error del destino. Ella era parte del plan desde el inicio. Un eslabón. Una pieza. Un nombre útil en un documento legal. Esa tarde se encerró en su habitación, respirando con dificultad. Releyó los correos. En uno de los últimos, Marina escribía: Clara jamás sospechará. Siempre fue ingenua. Su firma es suficiente. Una vez lo cobremos, desapareceremos. Brasil es solo la primera parada. La rabia la reemplazó al miedo. No solo la habían abandonado, no solo la habían dejado con deudas, también la habían usado. Su nombre, su dolor, su inocencia, todo había sido parte del juego, y ahora querían arrebatarle hasta eso. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no un número oculto, una videollamada. Clara dudó, pero contestó. La imagen tardó en estabilizarse, y entonces lo vio. Diego, más delgado, con barba, ojeroso, pero sin duda, él. Clara, dijo con voz tensa, ¿estás vivo? Silencio. Escúchame, no es lo que piensas. Hubo complicaciones. La cuenta se bloqueó. El dinero te llegó por error. Clara apretó los dientes. ¿Error? Me usaste para tu plan, me dejaste con deudas, fingiste tu muerte, y fue un error. No era personal. Solo necesitábamos una vía legal para el cobro. Tú seguías siendo mi esposa. Nadie sospecharía. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a pedirme que lo devuelva? Una voz femenina interrumpió desde el fondo de la llamada. Dile la verdad, Diego, o lo haré yo. Clara reconoció el rostro. Marina, la misma de los correos. Clara, continuó Diego, ahora más firme. No queremos problemas. No vamos a hacerte daño. Pero ese dinero no te pertenece, solo queremos lo que es nuestro. Clara los observó. 2 fantasmas salidos de un infierno que creyó haber superado. Yo no hice nada ilegal, respondió con voz firme. No presenté la reclamación. No provoqué ningún accidente. Si quieren venir por mí, háganlo. Pero no soy yo la que tiene algo que ocultar. Y colgó. Por primera vez en semanas, sintió el control regresar a sus manos. Diego no estaba muerto, pero quizás pronto desearía estarlo. Porque ahora Clara tenía algo más poderoso que miedo o dinero. Tenía la verdad, y no pensaba quedarse callada. Clara sabía que no podía vivir bajo amenaza. No otra vez. No después de haber reconstruido todo desde los escombros de su vida anterior. Había pasado noches en vela, releyendo los correos de Diego y Marina, guardando los mensajes, capturando pantallas, grabando audios. Incluso consiguió que Julián, el periodista que la había contactado, le proporcionara acceso a una base de datos que vinculaba el nombre falso Daniel Montero, el alias que Diego usaba, con la compra de boletos de avión, alquileres de autos y hasta una propiedad en Panamá. El plan había sido claro: fingir la muerte de Diego en un país extranjero, cobrar el seguro usando una identidad falsa y desaparecer con Marina. Solo que el dinero, por error o por karma, terminó en manos de Clara. El resto fue caos. Marina contactándola con amenazas veladas, Diego enviando mensajes codificados y una presión que crecía como un nudo en el pecho. Pero Clara ya no era la mujer que lloró en silencio frente al espejo mientras las deudas se acumulaban. No era la que temblaba al ver el nombre de Diego en un sobre. Había aprendido a defender lo suyo, a mirar de frente incluso a sus peores fantasmas. Fue entonces cuando decidió armar su jugada final. Con la ayuda de Julián, instaló una cámara discreta en su nuevo local. Luego respondió a uno de los mensajes de Marina, fingiendo interés en negociar. Les propuso una reunión, neutral, rápida, solo para cerrar esto. Eligió una cafetería cercana, con mucha gente, pero con una mesa alejada y buena visibilidad.
Diego llegó primero. Iba vestido de manera informal, gafas oscuras y una gorra que no alcanzaban a disimular su expresión nerviosa. Clara sintió una punzada de rabia contenida al verlo. No parecía un hombre arrepentido ni vencido, sino uno que aún creía tener el control. «Clara», dijo bajando la voz, «no tienes idea de en lo que te metiste». Ella lo miró fijamente. «Yo no me metí en nada. Ustedes me usaron. Y algo salió mal». Diego chasqueó la lengua, irritado. El seguro era para dividirlo entre los tres. Marina y yo lo teníamos todo listo. Pero tú apareciste, como siempre, metiendo las narices donde no te llaman. Clara soltó una pequeña risa. ¿Dividir? ¿Entre los tres? ¿Después de desaparecer y dejarme con tus deudas? ¿Después de todo lo que me hiciste? Antes de que Diego respondiera, Clara sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa, pantalla hacia abajo. Había activado la grabación antes de que él llegara. ¿Sabes lo curioso?, continuó ella, con una calma que lo descolocó. Fingiste estar muerto, pero olvidaste que los muertos no amenazan. Y mucho menos aparecen en cámaras de seguridad o se sientan a negociar con sus viudas. Diego la observó en silencio. Por un segundo, pareció comprender que todo se le estaba yendo de las manos. «Clara, podemos resolver esto. Dame el dinero y te prometo que nadie saldrá herido. Marina ya tiene boletos listos. Podemos desaparecer». Clara se levantó con lentitud, deslizando su teléfono de nuevo a su bolso. «Yo ya desaparecí, Diego. Desaparecí de tu juego y no voy a volver». Ese fue el final de la conversación. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo una salida firme y silenciosa. En la esquina de la calle, Julián esperaba en su auto con el motor encendido. Días después, Clara entregó toda la grabación y las pruebas al Departamento de Fraudes del Seguro, junto con una denuncia formal. No lo hizo con odio, lo hizo por justicia, y por ella. La policía no tardó en actuar. Marina fue detenida en un hotel cercano al aeropuerto con documentos falsos. Diego, sin embargo, logró escapar. Dejó atrás pasaportes, cuentas congeladas y una red de mentiras colapsando. Pero esta vez, Clara no fue la víctima. Semanas más tarde, el seguro concluyó que Clara no tuvo participación en el fraude. Conservó legalmente el dinero. No todo, claro. Una parte fue retenida durante la investigación, pero la mayoría seguía a su nombre. Volvió al local, lo amplió, contrató personal. Se dio el lujo de tomar una semana libre con su madre en la costa, algo que no hacía desde que era joven. Una noche, ya en su nueva casa, Clara encontró una foto vieja de ella y Diego. Dudó, pero en lugar de romperla, la guardó en una caja junto a otros recuerdos dolorosos. No por nostalgia, sino por respeto a su propio proceso. A veces pensaba en él, en si lo atraparían, en si volvería a aparecer, pero ya no con miedo. Sabía quién era ahora, y sabía, sobre todo, quién ya no era. Cerró la caja, respiró hondo y sonrió. La vida no se trataba de borrar cicatrices, sino de aprender a caminar con ellas, más fuerte, más firme y sin volver atrás. Clara había dejado atrás no solo la sombra de Diego, sino también el peso de la duda, el miedo y la tristeza que lo acompañaban. Ya no era aquella mujer que temblaba al recibir una carta o un mensaje inesperado. Ahora su mirada era serena, fuerte, como quien conoce su valor. El pequeño negocio que había comenzado con el dinero del seguro crecía poco a poco, pero más que eso, la hacía sentir libre. Cada mañana abría las puertas con una sonrisa, sintiendo que por fin estaba creando algo propio, un espacio donde nadie la podía engañar ni controlar. Vivía con Sofía, su hija de 8 años, quien era su alegría y su inspiración diaria. Juntas habían creado un nuevo mundo, lleno de risas, tardes en el parque y sueños por cumplir. El pasado no había desaparecido por completo. Esa sería una ilusión, pero ya no definía quién era. Clara había aprendido que la fuerza no viene de no caer, sino de levantarse cada vez que la vida lo exige. A veces, por las noches, cuando la casa estaba en silencio, pensaba en Diego, en cómo él se había perdido en su red de mentiras, buscando escapar del precio de sus actos. Pero ella, Clara, había encontrado su camino en la verdad, en la transparencia y en la justicia que había decidido buscar. Su historia era una de dolor, sí, pero también de renacimiento. Y en esa certeza, Clara sabía que había ganado más que cualquier suma de dinero, porque la verdad, esa que la había salvado,
era el tesoro más valioso que poseía. Con una última mirada al horizonte desde el ventanal de su sala, Clara susurró para sí misma: él desapareció con una mentira. Yo sobreviví con la verdad, y eso valió más que cualquier seguro.